Este vídeo lo vamos a dedicar al medidor SR que nos hemos construido. Si recordamos, el esquema tenía dos partes el medidor, una para hacer medidas en continua y otras la propia medida SR, que eso se hacía generando una señal alterna de 70 milivoltios pico a pico, 50 kilociclos. Vamos a ver primero la primera parte, lo más simple, que es medidas en continua. El medidor tenía tres entradas, en definitiva una es la común, la otra es la entrada del buzzer, que está alimentado directamente de la pila de 9 voltios, por lo tanto no hace falta encender el interruptor para que el zumbador pite. Si juntamos las puntas, el zumbador pite. La escala no se mueve porque tenemos desconectado el interruptor que alimenta la placa del medidor SR. Este modo de funcionamiento es el mejor porque consume poco. Si no necesitamos hacer una medida, simplemente es una comprobación. Estando así las puntas abiertas no estamos consumiendo nada, y cuando las juntamos el consumo máximo está alrededor de 2,6 miliamperios, no llega a 3. Entonces, de este modo no consumimos prácticamente batería. Bueno, para medir continuidad pues podemos comprobar, por ejemplo, un cable. Si las puntas sospechamos que están mal, pues vemos simplemente que tiene continuidad, el hecho de que pite. Si los terminales estos fallara alguno, pues también podemos hacer la prueba. Comprobar un fusible, un pulsador, ver si el contacto falla. Esto es un interruptor, pero también con pulsador. Esta es posición cerrado y esto es abierto. Bueno, también podemos comprobar bombillas, pero claro, de las antiguas de filamento. Puede ser una halógena de filamento o de un coche, o una de las antiguas que ya se están quitando, ¿no? Pero bueno, podemos probar también un filamento. El zumbador va a pitar hasta 2000 ohmios más o menos. Por encima de ahí se va a escuchar poco. De esta forma podemos comprobar también elementos que tengan resistencia. Estos que hemos comprobado, prácticamente una bombilla en frío, con el filamento frío, prácticamente las resistencias son pocos ohmios, son menos de 10. Sin embargo, pues tenemos también teclados de estos de membrana, de los que llevan los mandos a distancia. Estos llevan un sustrato aquí que es grafitado, hace contacto, como las placas del circuito impreso llevan una especie de pistas de cobre. Lo que hace esta goma es juntar las dos venas, varias venas tienen así entrelazadas, y lo que hace es juntar esta goma, las pistas, haciendo contacto. Pero como no hay casi corriente, no es necesario mucha corriente, funcionan con muy poca corriente. Este interruptor no es 0 ohmios, realmente tiene pues entre 80 y 10, dependiendo de la presión que ejerzamos. Esto se puede comprobar. Podemos medirlo prácticamente. Si lo vemos con el ohmómetro, veremos que realmente pues hay una resistencia, ¿no? Está midiendo 94 ohmios. Bueno, el caso que seguimos. Estos son parches de los que se usan para hacer electrocardiogramas. Esto tiene pues entre 1K y 2, o sea, está cerca de 2K, dependiendo también del contacto que se haga, ¿no? Bueno, pues estamos aquí casi al límite, que vamos a ver que se oye ya poquito, pero vemos que sigue haciendo contacto. También se podrían comprobar cables de bujías, dependiendo de su longitud, porque si son muy largos, pues la resistencia puede superar los 2K y no podríamos comprobarlo. También de vanados de un transformador podemos ver, por ejemplo, esto es un transformador de un equipo de válvulas, tiene entrada 125 o 220, es antiguo, claro. Tiene la salida, normalmente es usado para la tensión de alta de las válvulas. Tiene un transformador simétrico con 0 y dos de vanados de 350 voltios. Bueno, vamos a medir el primario. Vemos que no hay derivación con ninguno de los devanados. Vemos que está el devanado 125 y el de 220 está bien.
Vamos a ver el de 350 con el 0, el otro devanado, y vemos que no hay derivación con ninguno. Aquí hay un devanado de 3 salidas, 4, 5 y 6,3. 6,3 es la tensión nominal de filamentos de la mayoría de las válvulas de vacío. Esta es la de 4, 5, 6,3. Y aquí hay un devanado adicional también, que entre extremos se saca 6,3 con una toma media, por lo tanto tendríamos dos salidas de 3,15. Y vemos que no hay derivación. Bueno, con esto hemos comprobado continuidad de que los devanados no están en corto entre ellos y que no están abiertos. También podríamos comprobar diodos. Vamos a coger los diodos. Si tenemos aquí una tensión continua, podemos saber también cuál es el cátodo y el ánodo. En un sentido pita y en el otro no. En el sentido que pita, el rojo es el ánodo y el negro es el cátodo. Este es un diodo normal, rectificador. Este es de más corriente, conduce en un sentido y en el otro no. Este es de más potencia, es un diodo de Schottky de alta potencia y de alta velocidad. El ánodo es el terminal este, pero bueno, vamos a ver que en un sentido conduce y en el otro no. Y este es un diodo Zener. Si probamos un diodo Zener de tensión inferior a la que tenemos en puntas, pues vamos a ver en los dos sentidos que conduce, con lo cual vamos a saber que el diodo Zener está funcionando. La diferencia que tenemos que darnos cuenta es que el sonido va a cambiar, y ya veremos que también podemos probar encendiendo la placa y comprobar realmente, ya no solo a oído, sino midiendo con la escala. En principio vamos a probar que en un sentido, este en concreto es de 6,6 voltios. Como tenemos 8 voltios, más o menos, bueno, vamos a verlo, lo que nos entrega las puntas, pues 8,05. Tenemos 8,05 como máximo, por lo tanto diodos que conduzcan a partir de 8 voltios hacia arriba, pues no podríamos medirlos. En ese sentido se oye bastante poco y en este más. Bueno, si probamos a encenderlo, lo que vamos a hacer es la frecuencia de 4 kilociclos nos va a generar una interferencia que la vamos a amplificar con el medidor. Ya vimos que se ajustaba para que la escala esa interferencia se atenuara y que no llegara a tope. Bueno, eso en definitiva también la zona nos está indicando la batería de una forma indirecta. En la zona verde estaría bien, ya se está la batería un poquito mal, pero bueno, todavía vale. El diodo se está encendiendo, lo cual quiere decir que está dentro de rango. En este sentido pita y nos hace una medida, hay una pequeña atenuación porque hay un diodo por medio, y en esta todavía pita, pero ya vemos que es mucho menor. No sabemos de qué tensión es, pero sabemos que está por debajo de 8 voltios y aparentemente pues es un Zener, de hecho lo es, ¿no? También podemos medir un diodo LED. En este caso, cuando lo polaricemos se va a encender. Si es un LED de luz visible, podría ser de un mando a distancia. En ese caso no se vería, pero sí lo podríamos medir. En este caso, como es de luz visible, es verde. Si le polarizamos en directa, se enciende. En inversa no se va a encender. El LED este en concreto es de alto brillo, es igual que el que se ha utilizado para el medidor, y su umbral es 1,9 voltios más o menos. Por lo tanto necesitamos una tensión como mínimo 1,9 para medir. En este caso este polímetro, aunque no es de baja gama, pero la tensión que da en puntas, en la medida de diodos, es de 1,5 voltios. Por lo tanto, si midiéramos este diodo con el polímetro, lo ponemos en escala de diodos, podríamos pensar que está mal, porque ninguno de los dos sentidos conduce. Pero este diodo está bien. Lo que pasa es que no da tensión este polímetro para poder medir este diodo. De la misma manera tampoco podríamos medir diodos de alta tensión, como los que llevan los hornos microondas, y bueno, pues está limitado a eso, a diodos más o menos comerciales, de los básicos, ¿no? Este diodo sí lo mide, este tiene un umbral de 0,45 voltios, por lo tanto es por debajo de 1,5, pues sí se puede medir. Vamos a ver
Condensadores. Bueno, vamos a ver primero a acabar con los diodos. Un diodo de alta tensión en realidad está compuesto por varios diodos en serie. Se pueden encapsular en una pieza, pero también los podemos construir poniendo varios diodos en serie. Si este diodo aguanta 600 voltios de tensión, poniendo 4, tendremos 2400 voltios. Podríamos usar hasta 2400 voltios. En este caso, bueno, hemos desconectado otra vez el medidor. Podemos ver que este diodo, aunque fuera encapsulado en una pieza y estuvieran los 4 metidos en un bloque y no pudiéramos tener acceso a él, también lo podríamos medir. Son 4 diodos, pero es como si fuera uno. Con el polímetro, pues por supuesto que no, porque ya vimos que no daba tensión. Aquí no se puede medir. Bueno, pues ahora vamos a ver condensadores. Los condensadores, el medidor, antes de ver la SR, tenemos que saber si el condensador está en corto o no. Si no disponemos de un polímetro, pues por eso se le añadió este buzzer al medidor, precisamente para poderlo comprobar. En este caso vamos a hacer medidas en continuo. Hay que tener en cuenta que si utilizamos condensadores electrolíticos que tienen polaridad, por la punta roja va a salir la tensión positiva y por la punta negra va a salir la negativa, o sea que deberíamos de polarizarlo correctamente. Cuando miramos la SR no importa, pues una señal alterna de 70 milivoltios y no le va a afectar, no le afecta, pero en este caso sí. Lo primero, como precaución, se deberían descargar. Como vamos a usar tensiones de 9 voltios como mucho, pues se puede descargar así con un metal, como se quiera, no hace falta porque no tenemos riesgo. En caso de que fuera de alta tensión o de más tensión, deberíamos hacerlo pues con una bombilla, con una resistencia, para evitar el chispazo, ¿no? Y tener un poco de cuidado. En este caso la punta roja la vamos a poner en el positivo y la negra en el negativo. Veremos que como es de capacidad alta, es de 1000 microfaradios, 16 voltios, la corriente va a pasar hasta que se cargue, por lo tanto el zumbador va a pitar y va a ir atenuándose poco a poco. Pero realmente aquí es pesado comprobarlo así. Entonces, para esta comprobación de condensadores, lo que haríamos es encender el medidor. Vemos que un corto sería en la zona, bueno, entre el 3 y el 7, es una referencia que tomamos. Cuando lo enchufamos, vemos que esa medida va a ir subiendo poco a poco. O sea, va a ir, sube y luego va a ir bajando según se va descargando. La verdad que es de muy alta capacidad y tarda bastante, ¿no? En este caso es de 1000 microfaradios. Lo descargamos y si lo ponemos a la inversa, al condensador no le gusta, pero bueno, ahora lo vamos a ver con un condensador de menos capacidad. Vamos a empezar con los más pequeños. Este es de 10 microfaradios. Tenemos que tener en cuenta la polaridad, porque en este caso estamos trabajando con una tensión de 8 voltios más o menos, que es lo que entrega las puntas. Este condensador es de 16. Cuando la tensión de prueba es próxima a la tensión de trabajo, si lo polarizamos en sentido inverso, el electrolito se empieza a descomponer y crea una corriente de fugas, y esa la vamos a medir. Aquí la tenemos, que no se atenúa. Este condensador ya tendría que haberse cargado. Ese sonido de fondo que hay es las fugas que está teniendo. Si lo polarizamos en directa, suena un segundo y deja de sonar. En este caso vemos que el condensador estaría bien. Este, que es de 100, este tardaría un poco más. Siempre es conveniente dejarlos al principio, positivo en su sitio, negativo en su sitio, y se atenúa. Lo descargamos y aquí vemos que también tiene fugas, y eso no se calla, ¿no? Entonces, bueno, veríamos si estuviera la rotulación mal, que no se viera, pues con eso podríamos identificar cuál es la pata positiva y cuál es la negativa, porque estos tienen polaridad. Si probáramos un condensador de alterna, pues en ese caso daría igual en el sentido que lo pusiéramos. El condensador este es de 100 voltios y 10.000 microfaradios. Comprobar este, pues
puede ser un poco más laborioso, ¿no? Porque tarda en cargarse más tiempo. Aquí vemos que se está cargando, por lo tanto está absorbiendo menos corriente y va teniendo resistencia, por lo tanto está bien. Si no descargáramos el condensador y pusiéramos ahora las puntas al revés, resulta que estaríamos poniendo la tensión positiva al zumbador de la pila y a través de la otra punta le estaríamos metiendo una tensión negativa, porque le hemos dado la vuelta al condensador que le tenemos cargado, de menos 8 voltios o la tensión que tuviera. Por lo tanto estaríamos alimentando el zumbador con más tensión de la batería, los 9 más los 8 o los que hubiera llegado a tener el condensador. Por lo tanto, la medida podría irse por más que al fondo de escala. Lo vemos, ¿no? Entonces por eso también es conveniente descargar el condensador. No es la tensión continua la que estamos midiendo, es la tensión de interferencia que está generando el zumbador, pero porque lo estamos alimentando con una tensión superior a la máxima a la que normalmente trabaja. Podría trabajar hasta 15 voltios porque el zumbador puede funcionar a 15, pero esa señal de rizado de 4 kilociclos que nos está generando, que amplifica el medidor, es mayor porque estamos amplificando la señal, porque el zumbador está dando más señal. Bueno, este condensador que habíamos medido antes, vamos a repetir otra vez. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Este realmente no We've had a tiene main pinta. beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by 13. We're looking at it. Vamos a probar con otro. Bueno, aquí he parado para no perder mucho tiempo. He cogido otro condensador igual. Este es nuevo y este también. Son los dos iguales. Y este, bueno, primero lo descargamos. Ponemos el positivo en el positivo, el negativo en el negativo. Y vemos que carga y se descarga. Lo descargamos, ponemos las puntas al revés. Y vemos que carga y se va descargando, pero no se va a parar de pitar. ¿Por qué? Porque lo estamos polarizando al revés. En este caso lo estamos polarizando al revés y no se paga. Eso es lo normal. Por lo tanto, este condensador estaba mal. Es nuevo y bueno, pues no lo había probado porque es nuevo, lo había cogido nuevo y está mal. Está mal porque ya vemos que tiene fugas. Si le polarizamos en directa, esto no baja. Por lo tanto, este condensador está mal. Nuevo, a estrenar, pero está mal. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Ahora vamos a hacer una prueba de medida de condensadores en la placa sin quitarlos, aunque es la misma que hemos hecho antes, pero para comprobar que funciona directamente en la placa. Conectamos las puntas, el medidor en su sitio, encendemos, ajustamos a 0, más o menos. Y bueno, estos son los transformadores y bobinas que había sacado. Es una fuente desguazada. Por ejemplo, vemos aquí un condensador, lo comprobamos, está bien, para que veáis lo rápido que se comprueba una placa. Está bien, aquí hay un montón de ellos, vamos a probar estos. Ese tiene un poquito de resistencia. Está alto, estaría ya para cambiar esta placa. Bueno, he cambiado un poco el escenario, he parado el vídeo para que no se alargue. Vamos a ver lo que nos quedó pendiente antes, que era probar, como según teníamos antes el medidor, 4 diodos en serie de alto brillo. En este caso lo polarizamos al revés, no pita, lo polarizamos en directa, pita, incluso se llegan a encender los 4 diodos. Por lo tanto, nos permite también medir diodos en serie hasta un número determinado, hasta 8 voltios como máximo. Bueno, vamos a hacer ahora ya pruebas con el medidor SR. Para ello lo que hacemos es cambiar la punta de
en vez del buzzer de la salida del oscilador. Por lo tanto, ahora lo que va a pasar al amplificador va a ser la señal de 50 kilociclos, 70 milivoltios, que es lo que tenemos en puntas. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero es encender, vemos que la pila está bien, juntar las puntas y ajustamos el cero. Normalmente, si le hemos dejado ajustado antes, no cambia porque la tensión es estabilizada. Lo primero que vamos a hacer, a modo de comprobación, es la primera vez que lo acabamos de hacer, hemos calibrado la escala, pero bueno, vamos a comprobarla. Aquí hay una serie de resistencias, el rango que tenemos es de 0 a 70 ohmios, pues hay una de 1,5, otra de 10, 18, 27, 33, 39, 47 y 68. Vamos a comprobar un poco la escala. Vemos la de 1,5. Si nos fijamos, la escala tiene compresión. Como vimos, no era lineal debido a que entre las puntas hay en cada lado hay una resistencia de 24 ohmios a masa, y dependiendo de la resistencia que se encuentre de entrada a salida, estamos cargando más el amplificador o menos. Por lo tanto, la señal no es 70 milivoltios siempre, puede ser entre 70 y 35 dependiendo si la carga es máxima. Por lo tanto, por eso es lo que he marcado en la escala diferentes puntos, y entre ellos, bueno, pues habría que calcular un poco cuáles son las divisiones, porque por ejemplo entre este tramo hay 40 ohmios y aquí solo hay 3. Si nos damos cuenta, esto no es lineal. Bueno, en definitiva, 1,5 casi más o menos por el medio entre el 0 y el 3. 10 ohmios, pues está entre el 7 y el 13. 18 está muy cerca del 20. 27 está muy cerca del 30. 33 está nada más pasar el 30. 39 está entre la mitad del 30 y el 70. 47 está llegando al 70. Y 68 estamos ya que apenas se mueve la aguja. El máximo que sería son 70. Bueno, vemos que más o menos la escala está bien. Vimos también que el rango que teníamos de capacidades nos permite medir hasta condensadores que no son electrolíticos, simplemente para comprobarlos. Hay muchos condensadores en electrodomésticos, sobre todo de capacidad media de, bueno, entre 10 nanofaradios hasta casi 1 microfaradio, sin polaridad, de este tipo, más gordos, más pequeños, sonda alterna, no tiene polaridad, y que a veces estropean. Bueno, pues también nos podría valer para comprobar un poco si está bien o mal. Como la reactancia que tiene esa frecuencia todavía es alta, no es como los electrolíticos, que a partir de 1 microfaradio y a esta frecuencia la resistencia es bastante baja, pues casi nos miden todos a tope. La escala se nos va a ir a fondo de escala. En este caso no es así. Entonces, bueno, pues aquí hay unas marcas donde nos referencia que 1 microfaradio está casi en el 0, sin llegar, pero casi. Aquí tenemos 100 nanos y 22. Bueno, aquí tenemos uno de 22, vamos a empezar por él. Vemos que la aguja se mueve un poquito. Bueno, pues más o menos este condensador estaría bien. Este es de 100 nanofaradios, 100 voltios. No, 68 nanofaradios, 68. Está, bueno, pues sí, es 68. Está entre la escala del 22 y la del 100. Aquí tenemos uno de 100, que nos da justo en la escala de 100. Aquí tenemos uno de 1 microfaradio multicapa, que prácticamente, como no tiene resistencia serie estos condensadores, pues está casi yendo a fondo de escala. Aquí tenemos uno de los que se utilizan en los coches para autorradios, para quitar ruidos en los autorradios, es de 2,2 microfaradios. Tampoco tiene polaridad y vemos que se va ya prácticamente a 0. Este es un condensador de alterna de 8 microfaradios, de los que se usan en electrodomésticos. No tiene polaridad. Ya vemos que este se va a 0. Estos no tienen casi SRs, están en buenas condiciones, suelen medir prácticamente la escala que tenemos aquí, se nos va a ir a fondo de escala.
Bueno, vamos a ver ahora condensadores nuevos. Estos son todos nuevos y aquí hay unos cuantos que son defectuosos. Vamos a ir rápido. Este es uno de 10 microfaradios. Vemos que tiene un poquito, mide un poquito, menos de un ohmio, pero tiene. Este es uno de 10, que es electrolítico, tiene un poquito más. Este es de tántalo, este es electrolítico. Aquí tenemos dos modelos de 100 microfaradios, de 16 voltios, pero son dos fabricantes diferentes. Aquí he puesto el fabricante, lo que pone en el casulado. Ahí vemos lo que mide, pues la primera raya un poquito más y este mide menos. Por lo tanto, aun siendo nuevos, vemos que este es de más calidad que este. O sea, este fabricante es mejor. El electrolito que utiliza es de mejor calidad, el dieléctrico. Este es de 1000 a 16, se va prácticamente a tope. Bueno, pues aquí vemos que todos más o menos las medidas se van al máximo. Aquí tenemos uno de 50 microfaradios, 10 voltios, pero que tiene 10 ohmios de ser. Este es un condensador defectuoso. Tiene las patillas un poquito cortas. Ahí lo vemos. Este es de 15. Este ni va a medir porque tiene una resistencia muy alta, 140. Vemos este de abierto. Este ni da. Aquí tenemos otro de 10 microfaradios de 16, que este da 9 ohmios. Este es de 10 microfaradios a 16, que da 17 ohmios. Son condensadores defectuosos. Bueno, eso en cuanto a los condensadores. Ahora vamos a comprobar transformadores de ferrita. Las fuentes conmutadas llevan, aparte de condensadores, transistores de potencia, llevan transformadores normalmente de núcleo de ferrita porque trabajan a una frecuencia alta. Para comprobar estos transformadores, si no disponemos de medios como un medidor SR, pues no los podemos comprobar, porque con un polímetro lo más que podemos hacer es medir los devanados en ohmios, y como las espiras que tienen son muy pocas, pues, y el cable bastante gordo, los ohmios que nos da, bueno, no nos permite. Está el sumador aquí, nos da 0 ohmios. Realmente no sabemos si es un corto o es un devanado. Aquí hay otro devanado, los he pintado para no perder tiempo. Aquí hay un devanado, aquí hay otro y aquí hay otro con toma media. Bueno, la toma media es hasta el pin cortado. Bueno, no podemos ver nada, lo único que podríamos ver es dónde están los devanados y que no hay derivación con los demás. Se va a infinito. Bueno, pues ya está. Vemos que está bien, pero no podemos hacer nada más. Con el medidor, bueno, pues aparte de poderlo medir, localizar los devanados, ver que no hay derivación con el resto, localizamos aquí otro devanado. Bueno, pues ya sabemos dónde están los devanados. Pues ahora lo que haríamos es meter la señal de 50 kilociclos, 70 milivoltios, con lo cual es una frecuencia próxima a la que trabajan los transformadores, y vamos a ver la reactancia que tienen a esa frecuencia. Las bobinas, a más frecuencia, más resistencia van a oponer, y a más bobina también más resistencia. Como la frecuencia es fija, lo que nos va a variar la escala dependiendo de la inductancia que tenga. Lo encendemos, ajustamos a 0, que ya está, más o menos, y medimos por ejemplo este devanado y vemos que nos da cerca de 10 ohmios. Este otro es casi igual, estos dos devanados deben ser iguales, y aquí tenemos que este no llega a medir. La reactancia que tiene es mayor de 70 ohmios, por lo tanto no nos da medida. Bueno, vamos a hacer una prueba para saber si el transformador está bien o está mal, que es la siguiente. Conectamos, bueno, estas puntas, como tienen resistencia, vamos a calibrar otra vez. Este cable es malo y además están fallando. Voy a coger otros cables. Calibramos con las puntas.
las voy a juntar y calibramos. Ahora lo ponemos a uno de los devanados, procurando elegir alguno que nos dé ohmios, que sea visible en la escala. Si está por el medio, como en este caso, pues es ideal. Y ahora a otro devanado, puede ser este o el otro, le hacemos un corto. Si le hacemos un corto, al hacer el corto se refleja, porque se satura el núcleo, y nos refleja el cortocircuito en el devanado en el que tenemos puesto. Por lo tanto, este transformador está bien, porque si tuviera espiras en corto, esto no lo haría. ¿Cómo podemos estar seguros de que es así? Pues lo vamos a simular. Le ponemos una espira en corto sin romper el transformador, pues se la ponemos por aquí, tenemos hueco, pues se lo ponemos. A este transformador le ponemos una espira en corto. Ahora tiene un devanado más, que es este, que es de solo una espira, pero casualmente está en corto. Bueno, pues ahora vamos a medir uno de los dos, da igual porque eran iguales. Y vemos, no están tocando, está en el devanado, vemos que ya está dando en corto. Por lo tanto, por más corto que hagamos en otro devanado, no cambia nada. Lo cual quiere decir que aunque hagamos un corto en el otro devanado, este transformador estaría mal. Si lo reparamos, que es quitar el corto, vemos que aquí ya nos da la medida que teníamos antes. También podíamos hacer el corto en el devanado que tenemos enfrente, que nos daba más reactiva, pero también nos podría valer. Si hacemos un corto aquí, también vemos que se va a cero. Por lo tanto, es una forma de comprobar el transformador. Con eso podríamos saber que todos estos devanados están bien y que no hay espiras en corto. Este transformador estaría bien.